Hola, hola, amigas, amigos. Estamos nuevamente en una nueva transmisión de La Voz del Consumidor, el diario de Conadecus, que hoy día lo transmitimos en vivo con importantes invitados. Por lo tanto, les damos un gran saludo y una bienvenida a este nuevo programa que emitimos todos los días martes. Y hoy día tenemos invitados especiales, pero también tenemos a nuestro periodista, Rodrigo Lobos. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. Partimos con contingencia nacional y es importante destacar la cifra que dio el INE del IPC de enero, que se incrementó al 0,7% y que al acumulado de 12 meses ya va en 3,1%. Quería saber, Hernán, cómo afecta esta cifra en el bolsillo familiar. Mira, es una situación preocupante, que escapa de todos los pronósticos. El mercado había estimado que iba a haber un alza de aproximadamente el 0,4, pero hubo un 0,7. Este es uno de los índices más altos en los últimos tiempos, ¿eh? Pero claramente este alto índice tiene un componente en que la gran mayoría de los productos que incidieron en el alza son productos primero de primera necesidad. Están todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, alimentos. Hay una cantidad enorme de productos que el INE detectó en que habían tenido alzas importantes. Incluso está también los gastos comunes de los edificios que tuvieron una incidencia muy importante, el combustible, el transporte, pero también hay que ver de que esta alza tiene un impacto directo en los deudores hipotecarios, porque la UEF va a subir y por lo tanto el dividendo de todas las personas que tienen deuda hipotecaria se va a ver incrementado de una manera bastante significativa. Claramente esto es una mala noticia para los consumidores porque les va a afectar directamente en el bolsillo. Pero también uno tiene que hacer de que aquí todo también tiene algo de artificial. La falta de stock de producto y muchas veces el abuso que se produce en aumentar los productos por la falta de stock hace de que muchos especuladores empiecen a especular con los precios y a subirlos en forma desmedida. Hay muchos productos que están subidos de forma artificial, porque claramente la falta de productos en el mercado hace que aumente la demanda y el que tiene ese producto va a intentar sacarle la mayor utilidad posible. Eso se está produciendo en los productos de la construcción, especialmente, donde han habido unas alzas, pero realmente impresionantes. Los productos han subido algunos más de un 50%. En el caso de las pinturas, en el caso de las planchas de terciado, en el caso de las planchas de volcanita, como muchos de los ciudadanos hoy día, con este aporte que les significó importante del retiro del 10% de sus fondos previsionales, muchos han empezado a hacer mejoras en sus viviendas. Esto es un hecho real. Los vehículos, que también han tenido un impacto importante. Los vehículos nuevos subieron de precios, pero los usados también subieron en forma desmesurada. Hoy día están inalcanzables, pero también tiene que ver con la falta de importación de vehículos nuevos que hace que regule el mercado de los vehículos usados. Por lo tanto, hoy día para los consumidores no es una buena noticia este 0,7% de IPC, porque claramente va a tener un impacto en los bolsillos de todos los consumidores chilenos. Por lo tanto, esperamos de que aquí el mercado se comporte de forma responsable y no siga esta ola alcista que tenemos. Estamos hablando de naranjas de 1.800 pesos, limones a 1.500. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que los productos naturales han subido, pero también los productos de primera necesidad. Eso es lo que hoy día tenemos y especialmente es la preocupación que tenemos por lo que puede impactar en el bolsillo de los consumidores. Ese es un poco lo que esperamos de que se resuelva y de que los stocks vuelvan y vuelva a haber realmente el abastecimiento normal de productos en el
en el futuro cercano y no sigamos con esta ola alcista y que puede tener impactos en el IPC y que probablemente no se puedan cumplir las metas que tiene estimadas el Banco Central. Por lo tanto, ese creo yo que es una preocupación y que hay que dejarla presente para que los consumidores, cuando hay productos que están con precios muy altos, abstenerse de comprarlos. Los consumidores tenemos una herramienta. ¿Cuál es? La decisión de compra. Si los consumidores fuéramos organizados, las paltas no estarían al precio que están hoy día, porque si nos abstuviéramos de comprar, lógicamente que los productores están obligados a bajarla. Esto sucede en otros países del mundo. Hace poco hubo una verdadera cruzada en contra del alza del limón en Perú y dejaron los peruanos de comprarla durante un periodo y el limón tuvieron que bajarlo los productores y los distribuidores. Por lo tanto, nosotros como consumidores también tenemos la herramienta en Chile y si la pudiéramos utilizar, vamos a tener que iniciar campañas para poder decir, no compremos este producto porque está muy caro hasta cuando baje a un precio razonable. Ese sería mi comentario de hoy día. Pero hoy día tenemos un invitado con el cual vamos a tratar temas muy relevantes. Él es abogado, es subdirector del CERNAC, ha sido director también regional del CERNAC en Valparaíso, en la quinta región, y hoy día lo tenemos como invitado para tratar el tema y poder conversar con él cuáles son los derechos que tienen los consumidores en tema de servicios básicos. Hoy día, lógicamente, que estábamos hace pocos días atrás, estábamos en una cruzada para que los consumidores que sufrieron cortes de luz pudieran ser compensados. Pero los consumidores no solamente tienen derecho cuando hay cortes de luz, también cuando hay cortes de agua, cuando hay cortes de servicios de telecomunicaciones, de gas. Por lo tanto, con nuestro invitado vamos a conversar de estos temas porque estos son temas que le interesan a los consumidores de manera importante porque han sufrido un sinnúmero de cortes, muchos de muchas horas, incluso días, y por lo tanto hay que explicarle cuáles son los procedimientos y qué está haciendo el CERNAC. Nosotros también estamos atentos, estamos recibiendo los reclamos, CERNAC también, y hemos estado en la primera línea para poder defender los derechos de los consumidores. Así que hoy día presentamos a nuestro invitado, bienvenido Jean-Pierre Cuchot, subdirector del CERNAC. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Igualmente. Tantos días sin conversar. Hemos estado bien conversando harto estos últimos días. Sí, yo creo que casi una vez a la semana. Sí. Sí. ¿Qué te parece esto, Jean-Pierre? ¿Cuáles los derechos que tiene el consumidor cuando hay estos cortes injustificados de servicios como el eléctrico por parte de las empresas? O también poder hacer eventualmente el agua. Pero en este caso fue miles de personas que sufrieron cortes, no solamente en Santiago, en distintas regiones, producto de los temporales, y lógicamente que ahora la pelea aquí que hay que dar es por la compensación que tienen que recibir los consumidores por este corte injustificado. ¿Cuáles son los derechos que tienen y cuáles son las posibilidades que tienen también los consumidores de poder recibir esas compensaciones? Bueno, Hernán, este es un tema súper importante que se ha tomado la agenda esta última semana. Ha sido un tema muy, muy noticioso. Y evidentemente que los consumidores tienen derechos y los derechos están consagrados en la ley del consumidor, pero también dependiendo del caso, como tú comentas, puede ser eléctrico, sanitario, etcétera, sectorial, como se suele decir en materia de consumo, y ahí habrá que estar a esa legislación específica. Pero lo cierto es que uno como consumidor tiene derecho a que se le preste el servicio. O sea, fíjate, Hernán, algo que la verdad es que es como de perogrullo, porque uno paga por la conexión, porque te llegue la luz, te llegue el agua, y pareciera ser algo esencial, pero vale la pena recordarlo, tenemos derecho a que ese servicio se preste en las condiciones que nosotros acordamos. Además, Hernán, tú lo sabes muy bien, estamos frente a servicios que son regulados
y hay unos monopolios naturales. O sea, si yo me quiero cambiar de compañía de luz, veamos cómo nos va, ¿cierto? No puedo. Entonces, hay ciertos estándares que el regulador sectorial va estableciendo, pero en términos muy simples, la ley del consumidor también es mucho de sentido común. Y por eso que frente a estas situaciones, como tú muy bien dijiste, si se trata de una interrupción, un corte injustificado, esa palabra es importante, el consumidor tiene, de acuerdo a la ley, su artículo 3º, el derecho a ser indemnizado. Y ojo, que esa indemnización alcanza, tú lo sabes también, los daños no solo materiales, sino que con la nueva ley también los daños morales, porque había una prohibición antes de la última ley, de la 21.081, de que en un juicio colectivo se pudiese pedir daño moral, siendo que en cualquier otro juicio, y de acuerdo al artículo 3º, ya se podía pedir. Pero el problema es que en el juicio colectivo no. Se eliminó esa barrera y hoy es perfectamente posible exigirla en un juicio colectivo. Pues bien, el consumidor tiene derecho a que el servicio se preste en las condiciones acordadas y establecidas en la ley, y además que si ocurre una infracción, que en este caso fue injustificada, se le compense. Además, Hernán, este temporal que devino en estas interrupciones fue avisado, se sabía, con varios días de anticipación, los meteorólogos, en las noticias, se avisó que venía y por lo tanto hubo tiempo para que se pudieran adoptar medidas de mitigación y evitar estos cortes. Y además, que si se produjo un corte, se le prestara un servicio de atención al cliente acorde. Y que si tú te fijas, Hernán, la SEC formula dos tipos de cargos. Un cargo es relativo a la interrupción del servicio que se formula en contra de CGE y en contra de Enel, pero hay un segundo cargo que se formula en contra de CGE, que es por el tema del servicio de atención al cliente. Las líneas estaban colapsadas, tú no te podías comunicar, por lo tanto, es un tema que yo creo que para los consumidores es muy, muy relevante, sobre todo por estas famosas compensaciones automáticas que hemos conversado en algún momento y que seguramente vamos a tener ocasión de conversarlas. Mira, tú sabes de que siempre hemos discutido, y ha sido una discusión permanente, el tema cómo se aplica en este caso la ley eléctrica. ¿Cuál es la que se aplica? Ustedes hicieron una interpretación de la ley del consumidor, estableciendo de que sí se aplica la ley del consumidor y no lo que alegan las empresas que se aplica la ley especial. Porque para que le quede claro a nuestro público, a las personas que nos están viendo hoy día, la ley especial, la ley del consumidor tiene establecido de que se aplicará en todo lo que no considere la ley especial. Pero si la ley especial tiene considerado la indemnización, como en el caso eléctrico, era una dificultad que siempre se discutía en los tribunales. Al final terminábamos discutiendo cuál ley de las dos se aplicaba. Es más, en alguna, por ejemplo, volviendo a un caso mucho más antiguo, de otra índole, de otro servicio como el de agua potable, el sanitario, cuando sucedieron los cortes de agua, la empresa recurrió incluso al Tribunal Constitucional aduciendo de que no se aplicaba la ley del consumidor. Bueno, por suerte nosotros estuvimos ahí y ganamos esa discusión con Aguas Andinas, en ese caso tan especial, y el Tribunal Constitucional dijo que efectivamente se aplicaba la ley del consumidor, pero había un detalle. En la ley sanitaria no está considerada la compensación. Y en este otra sí está considerada. Entonces, me gustaría saber cuáles son los argumentos que hay para la interpretación de que se aplica la ley del consumidor. Porque incluso una de estas empresas eléctricas en su página establece que se aplica la ley del consumidor. ¿Quiere decir que asumió la interpretación que hizo el CERNAC? Es un temazo lo que tú planteas, Hernán, y creo que yo ingresé al servicio este año, cumplo los 10 años, así que estoy esperando mi cartoncito. Cada 5 años en CERNAC te entregan un premio. Bueno, yo te comento eso porque desde que ingresé, este ha sido un tema. El famoso artículo 2 bis, que en términos muy simples lo que se refiere al ámbito de aplicación de la ley del consumidor, pero a servicios regulados.
A mí me tocó hacer una pasantía en Estados Unidos, en el CERNAC norteamericano, la Federal Trade Commission, y a ellos les costaba mucho entender de que el CERNAC interviniera por temas sanitarios, que interviniera por temas eléctricos, como que les parecía un poco extraño. Y la explicación es muy simple, y es por el ámbito de aplicación que tiene la ley. Nosotros tenemos una definición de proveedor, y esa definición de proveedor es súper amplia, muy, muy amplia. La de consumidor también. Y luego, si lo complementas eso con el artículo 2 y el 2 bis, ahí te queda el programa completo. Pero yendo al fondo de tu pregunta, Hernán, hay que tener en consideración que el 2 bis lo dice clarito, clarito, clarito. Dice que no obstante que alguna disposición esté regulada en una ley especial, la ley del consumidor se aplica y dice 3 casos. Y uno de esos es en alguna materia que no estuviera regulada en esa ley especial. Por lo tanto, a esta altura del partido, el análisis para nosotros en el SENAC es bastante más simple, porque ya van años de interpretación y de trabajo y de estudio que ya tenemos mapeado. Pero eso significa efectuar una labor, es decir, a ver, esta conducta que nosotros estimamos como una eventual infracción, ¿qué dice la ley sanitaria? ¿Qué dice la ley eléctrica? Ah, ¿está regulada? Ok, pero resulta que nosotros nos hemos dado cuenta que la mayoría de las conductas que nosotros levantamos como eventuales infracciones no está regulada precisamente ahí. Un ejemplo, a mí me tocó con tema Correos de Chile. Correos de Chile tiene una normativa que establece una compensación automática, ¿cierto? Y durante mucho tiempo en los juzgados de policía local de mi querida quinta región, tenían ese criterio de que no, hay ley especial, por lo tanto no se aplica. Y yo establecí una cruzada y repuse, me iba a la corte y hasta que empecé a lograr cambiar el criterio y uno de los argumentos era, a ver, ¿qué es lo que regula esa indemnización? Esa es una indemnización mínima, legal y tasada, y ojo, que el daño puede ser material, puede ser un daño moral, un lucro cesante, etc. Entonces, es bastante amplio. Entonces, si yo logro acreditar que mi daño es mayor a ese monto que establece esa regulación, yo no puedo perseguir esa responsabilidad, no puedo pedir una indemnización. La responsabilidad infraccional, que está consagrada en la ley del consumidor, no tiene regulación en esta regulación de correos, por ejemplo. Ahora, claro, tú me puedes decir, pero resulta que la SIS, Servicios Sanitarios, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, cursan multas a través de procedimientos sancionatorios. Sí, pero ojo, que hay casos muy, muy célebres en materia sanitaria, la cuarta región, Aguas del Valle, Aguas del Altiplano, más arriba en el norte, donde y eso es muy discutido, ¿cuál es la naturaleza de estas responsabilidades? Porque es un concepto que se llama el non bis in idem, que significa que no puedes sancionar dos veces una misma conducta. Y ese es un argumento que las empresas la esgrimen. Jurídicamente es muy válido, pero afortunadamente, incluso ratificado por la Corte Suprema, se establece que son estatutos distintos. Las superintendencias regulan otro aspecto del funcionamiento del mercado. Es decir, regulan que el mercado funcione, ¿para qué? Para que los consumidores tengamos luz y agua, básicamente, en términos muy simples. Pero ¿quién se ocupa de esa relación consumidor-empresa? El CERNAC y la ayuda de la Asociación de Consumidores también. Entonces, lo que se regula en esos estatutos de multa, se ha dicho, son cuestiones distintas, bienes jurídicos distintos. Y por ahí también nosotros hemos logrado construir que la ley del consumidor finalmente se termina aplicable. Y hay un argumento de texto que yo creo que es insalvable, es imposible darle otra lectura, que es en la letra B del 2 bis, que dice, ok, incluso aunque una conducta estuviera regulada en esta ley especial, no importa si está afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores, se aplica igual. Es decir, o sea, más claro creo que no sé cómo podría ser más claro. Entonces, evidentemente hay un tema de aplicación. Ahora, lo que pasa, Hernán, y nosotros lo sabemos que llevamos muchos años en estos temas, evidentemente que son mercados que están regulados por una parte por el CERNAC y por otra parte por un regulador sectorial. Entonces, les es muy incómodo tener estos dos órganos encima, fiscalizando. Y claro, la estrategia de ellos es un poco a desconocer estas facultades del CERNAC, esta competencia del CERNAC, y uno lo ve incluso hasta en la forma de que de repente se puedan responder algunos oficios. Pero lo importante es que
la facultad, como decimos los abogados, la jurisdicción, la facultad de decir el derecho, la tienen los tribunales de justicia. Entonces, frente a un conflicto, la justicia dirime. Jean-Pierre, pero también, mira, ¿cómo le podemos decir a todas las personas que fueron afectadas? Pero hay unas que son afectadas en casos de corte y que tienen un daño bastante mayor, que son los pequeños comerciantes, que se descongelan sus helados, todo lo que tienen de productos que están en sus freezer y que los tienen que mantener, y al no tener energía, estos se echan a perder y los pierden. O la señora, la dueña de casa, o en una casa donde el descongelamiento del refrigerador te puede provocar que muchos productos queden inutilizados y por lo tanto es pura pérdida. Existe también otro tipo de daño que son las altas de voltaje, las subidas de voltaje que provocan daño en los artefactos, muchas veces se queman y claramente las personas, todo esto tiene que compensarse, pero siempre ha sido complejo de que las empresas asuman la responsabilidad, especialmente cuando son productos congelados que con el descongelamiento se echan a perder. Ha sido siempre complejo porque nunca han, digamos, en algunos casos se ha podido hacer algún tipo de compensación, pero nunca ha compensado el daño completo. Primero, porque la persona tendría que presentar el inventario, tendría que hacer un sinnúmero de cosas. ¿Cómo lo hacen estas personas hoy día? Porque ustedes que abrieron un procedimiento voluntario colectivo ya con una de las empresas, con las dos empresas ya, que tuvieron un corte. ¿Cómo las personas van a poder hacer presente estas personas que tienen mayores daños y que les afectó enormemente, no solamente en el deterioro de sus productos, incluso en la atención de su negocio? Bueno, Hernán, yo creo que tu pregunta es la central que se va a tomar, yo creo que esta conversación, porque, a ver, ¿cómo podemos partir? Primero, respecto al tema de las pymes, recordemos que el Estatuto PYME establece expresamente que la ley del consumidor se aplica a las pymes, pero lamentablemente con excepción del rol del CERNAC. Entonces, el CERNAC no puede, por ejemplo, recibir un reclamo de una pyme, porque la pyme podría ser sujeta a un reclamo por parte de un consumidor. Entonces, lo que la ley les otorga es la posibilidad de demandar directamente a una pyme, juntarse, incluso presentar una demanda colectiva. Ahora, en el caso que tú comentas, los problemas son de muy varias índoles. Por ejemplo, esto de partida, y esto nadie lo podría discutir, esto afecta la vida normal, la vida cotidiana de cualquier persona. O sea, ese sí ya es un daño que puede ser calificado como daño moral. Después veremos cómo lo cuantificamos, pero primero partimos en esta parte. Luego, hubo gente que trabajaba y no se pudo conectar a las videoconferencias, qué sé yo, no pudo cargar el teléfono, qué sé yo. Luego, lo que tú comentas, hay personas que perdieron su comida, la tenían en congelador y se echó a perder y no hubo caso. Pero hay casos más dramáticos. Imagínate un electrodependiente y o sea, ¿cómo lo hace? Se tiene que ir a otro lado, se tiene que ir a otra casa para buscar luz, porque si no puede seguir conectado a sus máquinas que le permiten respirar, otra función vital. Entonces, es bien complejo. Ahora, lo que ocurre es que la ley del consumidor en estos juicios colectivos y en estos procedimientos voluntarios colectivos lo que busca es compensar a la masa, a todo el grupo de consumidores, porque recordemos que este es un caso que afecta a más de 300.000 personas. Si nosotros vemos cuántos reclamos hay, mira, tú sorprenderías que las estadísticas que teníamos hasta este fin de semana eran casi 500 reclamos en contra de SGE y 170 pp en contra de Enel. Si tú lo ves en términos de porcentaje, es muy chiquitito. Y si tú después hicieras el ejercicio de cuánto estarían dispuestos a demandar ante un tribunal, esa cifra es muy baja, porque el costo de ir a un tribunal no se compensa. Y es lógico, yo probablemente ninguno de nosotros iría ante un tribunal por haber estado 2 días sin luz porque el dinero que yo podría obtener es muy bajito y no tengo tiempo para
parezcan eso. Por eso que esta litigación colectiva de cualquier legitimado activo, cuento a más consumidores, las asociaciones o el CERNAC, es muy valioso porque lo que hacen es que juntan esta litigación colectiva y se puede lograr una solución para todos los afectados. Pero ¿qué viene? Lo que tú preguntas, Hernán. Pero si yo considero que mi daño fue mayor, o sea, a mí, imagínate, justo me compré filete porque tenía no sé, un evento especial y me gasté mucha plata en carne, la ley da la posibilidad de que tú puedas, por así decirlo, descolectivizarte y que si hay un juicio colectivo, yo diga, ok, pero a mí no me afecta el resultado de este juicio colectivo, de la asociación o del CERNAC, yo seguiré por mi parte y tengo esa posibilidad. O bien, incluso en el procedimiento voluntario colectivo, el consumidor podría decir y efectuar lo que se denomina jurídicamente una reserva de derecho, es decir, ok, yo reservo y yo me voy por mi carril. ¿Qué es lo bueno de esto, Hernán? Que si yo no hago nada, yo me voy a ir al extranjero o se me olvida, no importa. Lo que otra persona haga va a producir efectos para todos los consumidores. Y eso es muy bueno y es muy solidario. Si yo quiero perseguir otros daños distintos, voy a tener la posibilidad. Solamente tengo que hacer un trámite para descolgarme de ese grupo. Entonces, si tú te fijas, el jueves de la semana pasada, en él anunció públicamente que iba a efectuar una compensación voluntaria a los consumidores. ¿Ok? Nosotros igualmente... ¿A cuánto equivalía la compensación voluntaria que haces? ¿De acuerdo a la ley? Exacto. Entonces, nosotros lo que dijimos hoy día también en vocería y lo que le diríamos a la empresa es, ok, perfecto, pero este procedimiento voluntario colectivo va a tener por objeto verificar si es que esas compensaciones se ajustan a los estándares nuestros. Porque recordemos que el caso más reciente es del 2017, ¿cierto? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Ustedes fueron parte también y llegamos a un acuerdo bien inédito. La regulación era un poco distinta. Ahora hay unas modificaciones de la ley 21.081 y que en un juicio colectivo tú puedes pedir multas más altas, puedes pedir compensación del daño moral, etcétera. Hay daños punitivos incluso. Entonces, el estándar nuestro va a ser un poco distinto. Nosotros además en el procedimiento voluntario colectivo, Hernán, tenemos una fase de consulta pública, cuando la empresa finalmente formula una propuesta de compensación que es razonable para el CERNAC, los consumidores afectados se van a enterar porque lo informamos por las noticias y además hay un sitio en la página web del CERNAC donde tú puedes hacer tus comentarios y de hecho hay un reglamento de procedimiento voluntario colectivo que se publicó en el Diario Oficial este lunes, está fresquito. Lo que busca es que tú tengas que, como CERNAC, responder y hacerte cargo de cada uno de estos comentarios o observaciones a la propuesta de compensación. Y como si eso fuese poco, Hernán, imagínate, te contestan 300 observaciones, tú tienes que tratarlas. Y eso, por ejemplo, en el caso de Sal, significó que las compensaciones tuvieran que ser revisadas y aumentadas. Tú lo recordarás seguramente. Sí, sí. Bueno, y como si eso fuese poco, luego hay que pedir que el tribunal revise este acuerdo y lo apruebe. Entonces es un camino bien largo, que es absolutamente transparente, y por lo tanto están todas las garantías de que estas compensaciones tienen que ser de acuerdo a los estándares de la ley, pero de acuerdo a los estándares que como CERNAC hemos ido creando y hemos ido interpretando a lo largo de nuestra historia. Y como todo en la vida, si la empresa no está dispuesta a compensar en el procedimiento voluntario colectivo, que encuentro que es lo que yo haría si fuese un abogado de una empresa, o sea, ¿sabes los beneficios que tiene un PDC? Bueno, ok, juicio colectivo no es el primero ni el último que hemos tenido que hacer como CERNAC y tendrán que responder, como siempre decimos en la vocería, ante los tribunales de justicia. Jean-Pierre, pero ya, está abierto este procedimiento voluntario colectivo. Ya las empresas se acogieron al procedimiento. Pero para que nuestro público también entienda, ¿qué es esto? ¿Qué es el procedimiento voluntario colectivo? ¿Cuánto tiempo tiene el procedimiento voluntario? ¿Cuál es el plazo máximo que tiene que haber un acuerdo? Y si no lo hay, ¿cuál es el paso siguiente? Si no lo hay.
Porque tú nos explicas, claro, hay una consulta pública, una consulta ciudadana, donde las personas van a tener que opinar si están de acuerdo o no están de acuerdo con este acuerdo que puede llegar con las empresas, porque es una consulta para poder preguntarle a la ciudadanía y tenga participación en esto, que opine qué le parece el acuerdo. Pero importante también es saber cuántos son los plazos, cuál es el plazo máximo, la forma de compensar. Todo eso está ahí en veremos. O sea, digamos, a lo mejor tú lo sabes, no es que a lo mejor tú lo sabes, yo también sé cómo es el procedimiento, pero nuestro público y en general la ciudadanía no sabe de estos procedimientos, cuánto tiempo se pueden demorar, cuáles son los alcances y cuáles son los procedimientos y qué posibilidades tiene, obligue a la empresa a cogerlo o tiene posibilidades de decir, mire, pues llegamos hasta al último paso, pero yo me arrepiento. ¿Qué pasa después? Todo eso sería bueno explicárselo a la gente que nos está viendo. Sí, efectivamente, Hernán, creo que sería bueno detenernos un poquito ahí y explicar un poco esto del famoso procedimiento voluntario colectivo. A ver, lo que el procedimiento voluntario colectivo busca es obtener una solución rápida y expedita que signifique una compensación o una indemnización o reparación a los consumidores en dinero, ¿cierto? Entonces, si uno ve en términos judiciales, un juicio colectivo puede durar 7, 8 años, etcétera. Entonces, si tú te fijas, eso no es eficiente para el consumidor, porque el consumidor, ¿qué es lo que está buscando cuando hay una infracción? Lo que busca es que existe una compensación, no que hay una multa. Puede ser muy importante la multa para el consumidor, pero lo que yo quiero como consumidor es que a mí me reparen y me compensen. Entonces, en este procedimiento voluntario colectivo, lo que se busca es que se le tenga una compensación directamente a los consumidores. Si es el caso de que la empresa dispone de los datos para efectuar una compensación directa, se utilizará esa forma, que es la mayoría de los casos en materia de consumo. Si es un tema eléctrico, sanitario, naturalmente que los clientes ya están identificados y por lo tanto es perfectamente posible que se efectúe esta bonificación directamente en la cuenta del consumidor. En cuanto a los plazos, lo comparamos con un juicio colectivo, son plazos súper breves, ¿verdad? Máximo 6 meses. En principio, el PVC no debiera tener una duración de más de 3 meses. Y solo se puede prorrogar el procedimiento voluntario colectivo por otros 3 meses más, es decir, que de 3 hacia 6 meses, si es que existen negociaciones avanzadas, es decir, que exista ya una especie de propuesta y que por lo tanto, dada la naturaleza del caso, el CERNAC necesita un par de negociaciones, un par de tiempo más para poder afinar esto, pero ese es el requisito sine qua non. Por lo tanto, en principio, el procedimiento no debiera durar más de 3 meses. Son plazos bastante acotados que se hacen a través de reuniones telemáticas y es una subdirección independiente y autónoma del servicio, que de hecho las resoluciones que toma ni siquiera son en consulta con la dirección, porque es autónoma e independiente, incluso respecto de otros procesos del servicio. Es más, Hernán, este nuevo reglamento establece expresamente que el incumplimiento a este acuerdo alcanzado con el CERNAC en un procedimiento voluntario colectivo expresamente se tipifica como una infracción a la ley del consumidor. Y perfectamente el CERNAC podría después ejecutar y ir ante un tribunal para que se cumpla ese proceso, con las multas respectivas. Oye, pero hay, Jean-Pierre, otros temas que están ahí. Muchas veces, a pesar de que las empresas son las que disponen de la información, muchas veces se niegan a entregar esa información. ¿Cuáles son los procedimientos cuando estamos en un procedimiento voluntario colectivo para que el servicio tenga la información fidedigna, exacta de las personas afectadas o otro tipo de información que también la podría solicitar?
porque no solamente de las personas afectadas, también a veces tienen que ver aspectos económicos o de otro tipo, de funcionamiento, tiene que ver de cosas, de, por ejemplo, solicitarle la estadística de cuántas llamadas tuvo de emergencia, cómo funcionaron los call centers, toda la operación que está haciendo la empresa, qué mecanismos tiene hoy día CERNAP para poder solicitar y que la empresa se vea obligada a entregarlo, porque parece que antiguamente siempre uno de los temas fue cuando habían demandas colectivas, la falta de información y la negación de las empresas por entregarla. Entonces, ahora, ¿cómo se hace en este procedimiento? Es muy buena tu pregunta, Hernán, porque una de las grandes cambios o modificaciones que significó esta famosa nueva ley es precisamente que el CERNAC se le entrega la facultad de fiscalizar, y eso en la práctica se traduce en que tenemos herramientas más duras para poder exigir información. Hoy, por ejemplo, se le puede pedir autorización al tribunal, y el tribunal que lo autoriza, el CERNAC puede ir e incautar información. Podría incautar una carpeta con papeles, podría incautar un computador donde hay información electrónica. Y eso se podría hacer. Afortunadamente, hasta hoy no, o sea, hemos tenido que presentar una denuncia, pero el proveedor no ha querido arriesgarse a que nos den la incautación y se acercó a nosotros a entregarnos la información. Pero por vía de fiscalización es bastante fuerte e intensa la forma que nosotros tenemos de pedir esta información. Afortunadamente, en general, y le digo en general porque hay excepciones, y esas excepciones realmente hacen noticias, pero en términos muy generales, yo te diría que ha habido un acatamiento por parte de los proveedores en orden a responder los requerimientos de información. Todavía quizás falta que algunos proveedores internalicen en su proceso que la información debe ser entregada en los términos que se solicita, es decir, enviar otra cosa distinta es lo mismo que incumplir, y de hecho así también lo considera la ley, y son multas bastante altas. Por lo tanto, en los casos en que no se nos ha entregado esa información, negarse a la fiscalización constituye una infracción per se. Entonces, solo eso ya es una infracción que tiene una multa muy alta, y además pedir judicialmente que te puedas entrar tú, por ejemplo, a incautar o, si ciertas palabras mayores, solicitar el auxilio de la fuerza pública. Por lo tanto, hoy existen esas herramientas y es perfectamente posible que nosotros recurramos al auxilio de fuerza pública o bien solicitemos la autorización a un tribunal para que condene por la infracción de no entregar la información y se le obligue a entregar nuestra información. Bueno, en delante te mencioné uno de los casos que podría ocurrir y que a veces ocurre, de cuando hay un corte de luz, cuando la luz se restablece el servicio, pueden ocurrir altas de voltaje. Es uno de los casos que a veces sucede, las altas de voltaje. ¿Cuáles son los derechos que tiene un consumidor cuando se produce un daño a los artefactos, principalmente a los electrodomésticos, televisores que muchas veces se queman producto de estas altas? ¿Cuál es el derecho que tiene el consumidor ante ese tipo de, digamos, de situaciones particulares que se dan, que a veces no tiene que ver con el corte, a veces tiene que ver con corte, a veces no? Pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el mecanismo que tiene el consumidor para poder hacer el reclamo a la empresa para que pueda responder? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene? Bueno, atendiendo la infracción de que se trate, por ejemplo, el ejemplo de un alza de voltaje, por ejemplo, es ideal que el consumidor pueda reclamar ante la SEC como organismo sectorial, ante el CERNAC. También, ojalá, reclamen ante la empresa y eventualmente también ustedes en CONADECU reciben también reclamos. Y también los derivan y promueven entendimientos entre los consumidores y los proveedores, la empresa. Entonces, ¿cuál es lo importante de eso? Que a veces es posible que respondiendo a ese reclamo se obtenga una solución favorable para el consumidor. De acuerdo a las estadísticas nuestras, casi un 60% de los reclamos se responden favorablemente para el consumidor, casi un 60%.
Por lo tanto, dependiendo del caso, puede ser que el problema se solucione ahí. Si no ocurre de que existe una respuesta favorable en el caso de un reclamo consumidor, habrá que ver, porque tanto las asociaciones pueden pedirle al CERNAC que abra un PBC, el CERNAC lo puede abrir autónomamente, o cualquiera puede presentar una demanda colectiva, y en esos escenarios el consumidor tiene derecho a que se le reparen todos los daños que se han sufrido. Daños materiales y daños morales. El daño moral es el sufrimiento, el mal rato, la pena, la rabia, la frustración, todo eso. Todo eso. Y luego están los daños materiales, y los daños materiales comprenden el lucro cesante, es decir, si yo no pude trabajar, alguna pérdida de oportunidad, ¿cierto? Y naturalmente el costo, lo que vale la reposición de un producto, o sea, ¿cuánto me sale reponer el televisor? 200.000 pesos, ok, eso es mi daño emergente más, qué sé yo, otra cosa más. Entonces, evidentemente que el consumidor tiene derecho a que eso se le compense. Naturalmente que volviendo al tema de estos PVC, evidentemente que va a ser muy importante y probablemente va a ser un procedimiento voluntario colectivo bien particular en ese sentido, porque la ley establece que se pueden formar grupos o subgrupos de consumidores afectados. Exacto. Por ejemplo, no es lo mismo, Nan, si yo estuve 72 horas sin luz y tú estuviste 24. No es lo mismo, yo estuve mucho más tiempo y atendía a distintas características que puedan ser homologables. Por lo tanto, va a ser bien interesante cómo se va a desarrollar este procedimiento voluntario colectivo para recoger ciertas categorías de daños que se produjeron sí o sí. Y si son situaciones muy particulares, probablemente ahí al consumidor probablemente debería ser una reserva de derechos, y si su daño es muy cuantioso, muy significativo, probablemente lo más aconsejable sería que persiga una responsabilidad de manera separada. Por las características de estos juicios, pero el consumidor sí tiene derecho a que se le compense y se le repare todos estos daños que yo te he comentado. Jean-Pierre, siempre cuando se produce cortes eléctricos, a veces por caídas de árboles o por distintos motivos, el corte eléctrico a veces arrastra automáticamente al corte en telefonía y en telecomunicaciones, porque están en la misma red, están en la misma línea, están en los postes. También ocurrieron cortes producto de esto, porque en la medida que si se corta cae un árbol sobre una red de electricidad y al final la red que está más baja es la de telecomunicaciones, lógicamente que va a sufrir un corte. Bueno, también han habido muchos problemas con suspensión de servicios de telefonía. ¿Cuáles son los derechos que tiene el consumidor ahí? Porque también es un servicio considerado básico, está regulado, tiene un regulador, tiene todo. Pero este es un tema recurrente, el tema de las telecomunicaciones, la intermitencia de los servicios. Han habido empresas que no han estado a la altura en el último tiempo, a veces por saturación, a veces porque falta de inversión, pero otras veces también tiene que ver con estos eventos temporales que sufren también cortes en los servicios. Hernán, la situación yo te diría que en términos muy generales es bastante parecida a lo que ocurre con los servicios eléctricos. La ley, como yo te decía, es mucho sentido común. Frente a un daño, yo tengo derecho a que se me repare todo ese daño. Lo que pasa, Hernán, es que jurídicamente, y eso lo estudiamos mucho en la universidad cuando yo era más joven, no hay otra forma de compensarte, por ejemplo, un corte de luz o una suspensión de un servicio de telecomunicaciones que no sea a través de una compensación en dinero, porque ahora te pueden compensar con un producto fabuloso, pero en este tipo de casos no hay otra forma de representarlo eso en una cantidad de dinero. Entonces, nosotros durante plena pandemia investigamos a las empresas de telecomunicaciones y presentamos la demanda colectiva en contra de ETR, porque fue una infracción muy masiva, muy permanente, y además que hubo información previa, o sea, había más, el caso era un poco más que lo que se produjo en la pandemia y el tema de saturación.
Hubo temas que se están discutiendo en el tribunal, pero no me puedo pronunciar, pero que en términos muy genéricos era que, ¿qué pasó antes de la pandemia? Cuando se sabía más o menos que, o ellos debían prever qué iba a ocurrir, porque ya nosotros teníamos en vista lo que ocurría en Europa, por ejemplo, que ya 2 o 3 meses adelantado a lo que ocurría en Chile, de prever lo que esto iba a pasar. Y hubo qué flujo de ventas hubo, considerando que podía ocurrir esto. Entonces, ese juicio tiene ciertas particularidades y ciertas complejidades, donde nosotros exigimos estas compensaciones para los consumidores. No son juicios fáciles, Hernán, porque es información muy técnica y que normalmente para los economistas del CERNAC no somos especialistas nosotros en telecomunicaciones, pero eso no obsta que nosotros persigamos los juicios que tengamos que hacer en beneficio de los consumidores. Evidentemente tendremos que pedir ayuda quizá a otro economista, contratar informes distintos, pero naturalmente que hay un daño que se le produce a los consumidores. Quiero colgarme, Hernán, a propósito de un tema que tú me habías dicho, quizá íbamos a alcanzar a hablar de este famoso proyecto Pro Consumidor, que es un proyecto gigantesco. Tú sabes que nosotros tenemos una plataforma que se llama el Me Quiero Salir, ¿ya? Y lo que busca es materializar un derecho que, fíjate, está en el artículo 44 del Reglamento de Telecomunicaciones, que establece que tú puedes poner término al servicio de telecomunicaciones cuando quieras, informando naturalmente al proveedor, y después te cobrarán el proporcional de lo que ocupaste hasta que lo diste de baja. Pero eso era muy complejo, etcétera. Entonces el CERNAC creó esta famosa plataforma que hasta diciembre del año pasado registramos más de 40.000 solicitudes. Ya sabemos, BTR fue el que tuvo la mayor fuga de clientes, y eso lo que permitió fue que si tú estabas descontento con el servicio que te estaba prestando tu cable operador, por ejemplo, tu empresa de internet, tú pudieras portarte e irte a otra inmediatamente. Y eso también implica que las empresas tengan que competir no solo por precio, sino que también por calidad. Y eso es muy importante porque ya el precio no basta, sino que también tengo que ofrecer un buen servicio. Y fíjate, Hernán, ahí colgándome esto, este Proconsumidor contempla una norma que es bien particular y que uno diría, pero ¿por qué se tiene que consagrar? ¿Por qué ocurre? Y es que se establece que las formas de terminar el contrato deben informarse al consumidor al momento de contratar. Es decir, yo voy a contratar el servicio, mire, de esta forma usted va a poder terminar mi contrato, pero además no pueden ser más gravosas o bien más restrictivas o limitativas que las opciones que hay para contratar. Te pongo un ejemplo. Todos hemos realmente contratado algún canal de estos premium para ver algún partido de fútbol. Los consumidores que nos están mirando, después, ¿cómo ha sido el proceso para descontratar ese servicio? Complejo, ¿cierto? Es una odisea. Es una odisea. Y a mí me ha pasado. Es una odisea, porque a mí me ha pasado. Cuesta montones. Exacto. Pero para no cuesta contratarlo, nada, pero desconectarse cuesta mucho, ¿vale? Si es tan fácil como con el control remoto, yo lo contrato. Pero anda a contratarlo. Te piden hasta el número de serie del carnet y eso no te lo... Entonces, ok. Tiene que ir presencial. Y eso, porque te exigen que vayas presencial cuando tú lo hiciste a distancia. Entonces, claro. que estas son medidas para poder mejorar, digamos, los derechos de los consumidores, para que no se le apliquen normas que son mucho más gravosas, como lo dice, justamente para poder desconectarse de un servicio o de desactivarlo y decirle, mire, voy a desechar, me voy a cambiar de operador, por último. Yo le puedo decir, porque normalmente cuando uno esto se asume que se va de una compañía, toma otra compañía buscando una que le entregue mejor calidad de servicio, mejor atención, a lo mejor mejor precio también, porque claramente tiene que haber competencia. Entonces, buscamos eso. Pero claramente esas son medidas positivas, o sea, digamos, y esas son medidas de que hay que utilizarlas por parte de los consumidores. Sí, exactamente, Hernán. Así que yo creo que una buena medida es consagrarlo
porque hemos evidenciado que es una mala práctica que está más presente de lo que creemos, y por lo tanto, prontamente esto va a pasar a convertirse en ley, así que yo creo que es un cambio bien importante y que va a significar de que nosotros como CERNAC, cuando estemos a puertas de que el proconsumidor se transforme en ley, vamos a tener que fiscalizar ese mercado y las infracciones que detectemos, tener que perseguirlas, si no hay otra vía. Si la empresa no cumple. Yo tengo, mira, tengo, digamos, una opinión dividida con respecto al proyecto Proconsumidor. Yo creo que ahí hay cosas positivas, como la que tú estás mencionando. Pero desde mi punto de vista, yo tengo una crítica con respecto a algunas medidas que están ahí justamente eh, con respecto a los posibilidades que da esta indicación que entró a una a última hora dentro de la discusión en el Senado, donde se le da la posibilidad de que los proveedores creen y implementen mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje. Eso a mí, lo hemos conversado, a mí no me parece correcto, creo que yo no puedo ir a una instancia donde yo ya reclamé contra el proveedor cuando yo voy a concurrir a una instancia de arbitraje porque rechazó mi reclamo, no lo acogió, porque si no me habría resuelto el problema antes. Entonces, ir a un mecanismo que crean ellos mismos no me parece justo, no es objetivo. Ese es un tema que yo lo he discutido. No así las otras materias, pero creo que este es más que relevante. Creo que es muy relevante. Pero bueno, esa es una diferencia que yo tengo con respecto a ese proyecto de ley, que si bien nosotros participábamos en su momento en la discusión, incluso propusimos algunas propuestas con respecto a él, en este punto a nosotros se nos cruzó porque consideramos que los mecanismos de mediación, de conciliación y arbitraje son mecanismos que tienen que ser es crear el amigable componedor en este caso, pero normalmente son tripartitos o de otro mecanismo independiente y objetivo. Entonces, darle la facultad a las empresas para que los creen, ahí tenemos una diferencia que yo lo he hecho presente, lo que yo he pedido, porque ya salió del Senado ese proyecto de ley aprobado con todas estas indicaciones, está en la Cámara de Diputados, está en la Comisión de Economía. Nosotros ya hicimos nuestros descargos en la Comisión de Economía, solicitándole que se fuera a, a comisión mixta, de tal manera de poder discutirlo ahí, porque si se aprueba en la comisión de Economía, va a salir aprobado, o sea, no tendría, la única manera de poder discutir este punto es en la comisión mixta. Y por lo tanto estamos solicitando, le hemos enviado a los diputados una carta explicativa por qué nosotros lo consideramos. Pero en lo que tú estás manifestando, yo completamente de acuerdo. Si, el proyecto tiene cosas positivas. La gran parte son positivas, pero ahí hay unos puntos que son discutibles. Pero mira, esa es mi opinión, digamos, la opinión que tenemos en CONADECO. Pero como siempre, le hemos discutido y le hemos dicho transparentemente cuando estamos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo. Pero yo te quería hacer, mira, estamos a minutos, hay una pregunta mira, hay una pregunta de Ana Mariela, que nos manda y dice, los que vivimos en edificio no nos podemos cambiar de compañía de internet, estamos amarrados. Eso es lo que nos manda a decir nuestra amiga Ana Mariela. Sí, bueno, efectivamente, acá hay una regulación del Ministerio de Transporte que es del año 2018, que es un decreto supremo que establece ciertas modificaciones en materia inmobiliaria. Porque antes de eso lo que ocurría es que tú te comprabas un departamento y ese departamento estaba cableado por una empresa y no había formas de cambiarse, ¿cierto? Y
y ahí se producían negociaciones, etcétera. Hoy, después de esa fecha, tiene que estar garantizado que tú puedes tener cualquier otro tipo de compañía. Naturalmente que, evidentemente que nunca la respuesta yo creo que es satisfactoria, porque en definitiva la regulación anterior no te permitía que existieran otros cables operadores que se puedan instalar en tu edificio, ¿cierto? Pero por lo menos esta ley, o este decreto supremo del 2018, lo que busca, ¿no es cierto?, es que por lo menos de esa fecha en adelante se establezcan estas garantías, por lo menos, y estas posibilidades de que existan más del ofrecimiento de un cable operador. Ahora, afortunadamente con la tecnología también se establecen otras formas de poder utilizar internet, de poder utilizar cable de visión, ya no es necesario este típico cableado, etcétera, ahora puede hacer por internet, por satélite, etcétera. Entonces, eso junto con la herramienta del Me Quiero Salir, yo creo que son contribuciones que podemos ir avanzando en mejorar esos derechos. Ahora, con todo, Hernán, naturalmente que yo no tengo por qué esperar a ejercer el Me Quiero Salir o a tener que demandar. O sea, el servicio se tiene que prestar en las condiciones que tienen que otorgarse. Por lo tanto, si la empresa es contumaz, en definitiva, en no entregar un buen servicio, bueno, va a tener que responder ante el consumidor, y si no responde ante el consumidor, ante Conadeco o ante el CERNAC, tiene que responder ante un tribunal de justicia, multa, multa, multa y compensaciones. Lamentablemente esto es así. Y solamente un comentario, Hernán, a lo que comentabas de las mediaciones. Yo ahí quizá, claro, quizá tendría en consideración una experiencia que yo he visto este último tiempo sin dar nombres, pero tú puedes lanzar el mejor sistema que quieras, pero si el consumidor no confía, no creo que le vaya a ir muy bien al sistema que implemente una empresa, un proveedor o un grupo de proveedores, un gremio, si es que no hay confianza de parte de los consumidores. Por lo tanto, yo creo que esta nueva corporación que aparentemente va a tener la nueva ley con este proconsumidor, porque tú lo explicaste muy bien, los pasos que pueden ocurrir para modificarlo, se da dentro del contexto de un tema que era bien recurrente en cuanto a la competencia del tribunal, porque la regla general es que el juzgado de policía local es el competente. Si el juzgado civil lo conoce de los temas civiles, que en términos de número es el 3% de los casos, y el gran número son los juzgados de policía local. Y había muchas cláusulas que tú, aunque no lo crean los televidentes, no sé cómo se dice televidentes, habían cláusulas que limitaban esta competencia y te remitían a un juzgado civil, con lo que significaba tener abogado, un juicio más largo, más complejo, etc. Y se incorporaban estas cláusulas. Y hoy se prohíbe expresamente. Antes lo hicimos, y lo hacíamos, a través de considerarlo como una cláusula abusiva. Ahora, lo cierto es que la empresa podrá ofrecerlo. Y si el consumidor no confía, bueno, vamos a ver cómo les va y cuántas mediaciones van a poder celebrar. Por tanto, el desafío es que sea un sistema confiable, expedito, porque si no funciona, yo no me matriculo como consumidor ahí. Entonces, hay cambios, hay cosas que se pueden realizar y naturalmente que este es un proyecto gigantesco. Yo tengo acá el comparado donde vienen 128 hojas. Imagínate, una cuestión gigantesca el proyecto. Pero hay muchos avances que probablemente el próximo martes, si me invitan, lo podemos volver a conversar en otra oportunidad, porque es gigantesco y hay temas que yo creo que son súper interesantes, todo esto de determinación del contrato, el tema de datos personales, por ejemplo, las interpretaciones pro consumidor, qué pasa con la garantía legal, qué pasa con el derecho a retracto, hay noticias ahí, y otros temas más. Entonces, es súper interesante, así que dejo planteado ahí un par de temas, no me estoy candidateando para otro programa, pero les dejo ahí la inquietud, que hay varios temas que yo creo que son súper interesantes y súper debatibles. Con Conadecu tenemos una relación el CERNAC tiene una relación de larga data. Yo con ustedes, desde que me vine acá a Santiago, sonó un poco guaso, o sea, así como Santiago, pero efectivamente ahí me tocó conocer a Hernán y hemos tenido una muy buena relación, súper fluida, súper colaborativa,
y naturalmente que hay espacios de divergencia, pero siempre lo hemos discutido y han sido discusiones de repente acaloradas, pero súper entretenidas, con argumentos, etcétera, que yo creo que favorecen esta relación que tenemos entre el órgano público y la asociación de consumidores. Gracias, Jean-Pierre. Yo creo que hemos tenido una muy buena intervención tuya con respecto a aclarar todo lo correspondiente al tema de las compensaciones por los servicios básicos, principalmente el eléctrico, pero también tocamos algo del agua, también tocamos algo de telecomunicaciones, tocamos la ley pro consumidor. Por lo tanto, mira, estamos llegando al final, estamos justo en el tiempo, así que te agradezco la disposición para estar aquí conversando con nosotros. Yo creo que este programa de La Voz del Consumidor lo que tiene como principio y objetivo es educar a los consumidores. Creo de que lo que hemos hecho tanto contigo y con otros invitados es siempre tratar de que el consumidor conozca cuáles son sus derechos, también sus deberes, porque también los consumidores no solamente tienen derechos, también tienen deberes. Y por lo tanto, este es un programa que realiza Conadecus para poder informar a los consumidores, para poder educar a los consumidores, para poder estar en contacto con ellos en los temas contingentes, en lo que está sucediendo en el día a día de la protección al consumidor. Así que yo te agradezco, Jean-Pierre, por esta participación en el programa La Voz del Consumidor de Conadecus. Así que te dejo para tu despedida. Bueno, agradecerle a usted y a ti personalmente, Hernán, por esta invitación. Siempre es un agrado tener estas conversaciones, que normalmente las tenemos por teléfono. Las conversaciones son bien largas, así que las podríamos tener por acá también porque son bien interesantes. Y como te digo, yo creo que hay muchísimos temas. Yo creo que podríamos estar hablando un semestre completo de temas de consumo. Hoy quizá la contingencia en materia de consumo está dada por este tema eléctrico, pero hay temas muy interesantes, muy apasionantes. Solo el proyecto Pro Consumidor, yo cuando me preparé para esta entrevista, aquí hay una temporada completa para hacer solo con el Pro Consumidor. Para un programa. Exactamente. Un programa nos queda muy corto, yo creo. Pero bueno, feliz de haber podido conversar contigo y encantado de poder volver a juntarnos cuando ustedes quieran. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Jean-Pierre. Y bueno, lógicamente vamos a tener presente ahí una próxima invitación para conversar cuando tengamos algún tema puntual, porque tú lo explicas muy bien. Entonces yo creo que lo vamos a hacer también prontamente, porque estamos invitando a los actores que están involucrados en los derechos de los consumidores y la protección al consumidor. Así que gracias, Jean-Pierre. Bueno, amigos, amigas, hemos llegado al final de nuestro programa La Voz del Consumidor, emitido por Conadecus. Así que les agradecemos y los vemos el próximo martes en un nuevo programa con un nuevo invitado. Esperamos de que nos acompañen también, igual que hoy día, nos acompañen la próxima semana. Ya les informaremos quién será nuestro próximo invitado. Va a ser un invitado o invitada muy importante para los derechos de los consumidores u otro tema que sea de la contingencia que involucre a las personas y a los ciudadanos. Adiós.